Normalmente hemos participado en los últimos 2000 años en una religión muerta y participamos como espectadores. Usted va, está ahí al ladito, no le dan casi que ni vino, usted casi no participa, solo de estar ahí repitiendo, y pare de contar, y año tras año repetimos y repetimos y repetimos lo mismo, y la vida, en vez de ir en forma edificante hacia lo espiritual, por lo general, hablo en el común de la gente, es cada vez como más decaída a nivel espiritual. Queremos aclarar el concepto de religión y espiritualidad. Normalmente la gente está confundiendo eso, y aún los que siguen el camino espiritual hoy en día tienden a confundir el camino espiritual. A ver, normalmente la religión es una necesidad profunda del hombre. Hablo en género, hombre-mujer. Porque religión quiere decir religar, volver a unir, volver a ligar. Eso es una necesidad, bien puede, abuelo. Es una necesidad profunda de conectarnos con la fuente, con algo en nosotros. De hecho, el humano está separado el cuerpo del espíritu. Su propia alma está separada del cuerpo y el alma está separada del espíritu. Son tres cosas: cuerpo, alma y espíritu, y todo eso está separado. Su propia alma, que la constituye en tres partes, como es el pensamiento, los sentimientos y la voluntad, también andan separados. Entonces, con razón, nuestra vida va de tumbo en tumbo. No hay una propuesta de vida. La religión debería mostrar esa propuesta y no lo hace. Desafortunadamente, la religión se ha enfocado en doctrinas, en rituales, en normas, y no ha cumplido como la tarea. En vez de unir al hombre, la religión lo ha separado. Al punto que en una casa, si alguno se vuelve cristiano o se vuelve determinada corriente, casi que se vuelve como enemigo de los otros, que no debería ser. Por lo menos debería el que se supone que está en el camino religioso comprender al otro, así no lo esté. Pero vemos que en vez de ayudarlos a ascender en la conciencia, por lo general no está cumpliendo esa tarea. ¿Cuál es la diferencia con la espiritualidad? La espiritualidad es la que permite conectar con el mundo del espíritu. Y el trabajo espiritual es más un trabajo energético, práctico, eminentemente práctico, de las energías que nos constituyen, que hay cantidad de energía: la energía del pensamiento, la energía del sentimiento, la energía de la voluntad, la energía del espíritu, la energía del amor, la energía de la vida, la energía del chi, el prana. Todo ese trabajo con esas cosas, con esas energías, es lo que constituye el camino espiritual. Pero como ahora se ha vuelto, en los últimos 20 años se ha vuelto como una moda la espiritualidad, muchos buscadores andan confundidos, porque cualquier ritual, cualquier ceremonia ya es su camino espiritual y no hay un centro. El camino espiritual tiene un propósito: crear el amor, despertar el amor que hay dentro en el corazón, trabajar con la bestia, el animal que tenemos, que es parte de nuestro ser espiritual. De hecho, un dragón que representa la sabiduría, o un dragón que representa el gran espíritu, o un dragón que representa lo más terrible en nosotros, su cuerpo es un animal. Y eso es parte de lo que somos. Y eso nos lo negaron en Occidente. Tenemos que empezar por conocer eso. De hecho, el soporte de vida de este cuerpo es un animal que hay ahí. No lo podemos ocultar, no lo podemos esconder.
es parte de lo que yo soy. De hecho, el dragón que representa al gran espíritu o al gran demonio, los dos aspectos del Abraxas, su cuerpo es un reptil y ya ahí hay sabiduría. Por eso, quienes siguieron este conocimiento fueron perseguidos en otra época y hasta quemados en la hoguera. Pero ese no es el tema de hoy. Quería hacer pues como esta pequeña introducción para entrar pues como en materia de los misterios de la Semana Santa. Para hablar de la Semana Santa hay que hablar del Cristo. Pero el Cristo se ha convertido en un fenómeno meramente histórico. Los más religiosos van a la procesión ahora, por la noche salen a ver monumentos, mañana van por la noche van al prendimiento, mañana van al Vía Crucis, a las 7 palabras y acabó la Semana Santa. ¿Y de adentro qué? Cristo no es solo un acontecimiento histórico. Y hacer un tratado del Cristo, porque hablar de la Semana Santa es hablar de uno de los aspectos del Cristo. El Cristo tiene básicamente dos aspectos. El primer aspecto tiene que ver con la Navidad y el segundo aspecto tiene que ver con la Semana Santa. Hubo una época en la historia de la humanidad donde la columna vertebral de la sociedad, de una cultura y de cada persona y de cada familia giraba en torno a la espiritualidad. Pero eso ya no pasa. Después se llegó al fanatismo y realmente ahora es simplemente unas vacaciones. ¿Qué hizo el enemigo secreto? El enemigo secreto coge 3 cosas verdaderas y hace una falsa. El ejemplo típico es el salpicón. Coge 3 frutas que solas son nutritivas, mezcladas son un veneno, y le agrega un helado, colombiana y otra cosa para que sepa muy bueno, sí, y hace un veneno. Lo mismo pasa. La Semana Santa es... ¿A qué se refiere Santa? Cuando uno habla de Santa, va asociado a santo, ¿cierto? Y el santo, si esta era la cabeza de un ser humano, el santo se dibujaba con una aureola aquí, ¿cierto? Y normalmente se le refería santo, se refiere santo a una persona que es espiritual. Y uso ese término, aunque el término que usan allá afuera es buena. Sí. Normalmente se refiere santa a una persona buena. Y esto no es del todo correcto. Entonces nosotros pretendemos ser buenos. Mientras que santo no era una persona buena, sino una persona espiritual, completa. Normalmente, si usted estudia la historia de los santos, la mayoría de ellos, antes de ser santos, eran perversos y villanos, que fueron convertidos bajo algún acontecimiento. Sí, muchos de ellos, San Agustín era un guerrero, Pablo de Tarso era un usurero, cobrador de impuestos, y así podríamos hacer una larga lista. Realmente no eran buenos, eran completos. Completos quieren decir que han absorbido la naturaleza oscura y han creado un equilibrio entre la luz y la oscuridad para que brille la luz, el amor. Entonces,
Ser espirituales implica trabajar hacia el amor, pero no en forma teórica. No es ir a un ritual hoy, mañana me voy para otra ceremonia y pasado mañana me voy para otra, y ahí flotando. Y para construir el amor en mí, tengo que trabajar la sombra que lo soporta. Todos, absolutamente todos, en lo más profundo de nosotros tenemos una naturaleza muy oscura y no nos podemos hacer el bobo con eso. Fue lo que hizo la religión de Occidente. Por eso está la sociedad como está, porque como usted niega, no reconoce, esconde lo oscuro que hay, eso tiene que desbordarse por algún lado. Si no en mí, lo desbordo en otro. Porque todo lo que vemos es el resultado de lo que yo lo he creado adentro. Entonces, ¿qué hizo el enemigo secreto? Muy fácil. El enemigo secreto, con solo quitar la N de aquí, sí, la quitó de aquí y la puso acá. Entonces ya no es la Semana Santa, sino la semana de Satán. Y no es que sea malo Satán. Satanás, realmente es el demonio, es el diablo, es lo oscuro. Y este personaje vamos a llamarlo materialidad. Es la materialidad la que nos tiene absortos. No es que sea malo, ni Satán, ni el demonio, ni la materialidad. La cuestión fue que se desbordó más allá de las fronteras que debería ser. No podemos negar el cuerpo. Y el cuerpo implica materialidad. Yo tengo que conseguir dinero para sostenerlo. No está mal yo divertir este cuerpo. Pero el problema es que el 100% de nuestra vida se convirtió en eso. Entonces la gente sale a vacaciones de Semana Santa. Parranda Santa. Ya lo llaman Parranda Santa. Entonces, pues de Santa no veo por dónde. Pero ahora, lo que queremos decir es que año tras año, ¿cuántos años tenemos? Aquí podemos decir 17, 20, 40, 80. ¿Y cómo hemos ido elevando? Sucede que, ¿quién es el que da la vida en este planeta? ¿Quién da la vida? El sol. Y al Cristo se le asocia con el sol. De hecho, en las tradiciones esotéricas se le habla como el Cristo Sol. Y es en el ciclo anual del sol, en el ciclo anual de la Tierra a través del sol, que están impresos todos los procesos del Cristo. Para nosotros, Cristo no es solo el contexto histórico. Ya dijimos que el Cristo histórico, ¿cuál es el Cristo histórico? ¿Cómo se llamaba? Yeshua ben Yosef, el que llamamos nosotros Jesús. Ese, la historia del Cristo histórico. ¿No es Ben Pandirá? También lo han llamado en las tradiciones esotéricas, Yeshua ben Pandirá. También lo han llamado Yeshua ben Yosef, pero yo pienso que es irrelevante, pues, como esa parte. De hecho, hay muchas historias y unas no verdaderas en torno a la historia de él. Entonces, la parte histórica es solo un pequeño fragmento. Hay otra parte que es la parte mítica del mito. ¿Qué es un mito? El mito son unas narraciones fabulescas, por decirlo de alguna forma, que describen unas realidades
que si bien no son físicas, sí son o energéticas o psicológicas o espirituales. Un ejemplo, por ejemplo, el dragón es un símbolo arquetípico, mítico, ya sea para representar lo más elevado Dios o lo más oscuro las tinieblas, el demonio de las tinieblas, porque son los dos a la vez. Entonces, una parte del Cristo mítico que nace de una virgen, Jesús nació de una mujer, pero el Cristo nace de una virgen. Eso es mitológico. ¿Sí? Que nace en un pesebre. Es verdad que él nació en una pesebrera, pero los animales no estaban. La habían arreglado, la habían acondicionado, habían sacado los animales. En lo histórico. Pero en lo mítico, los animales están adentro y nace de una pesebrera. Y esa pesebrera es el mundo. Y los animales son los defectos que tenemos adentro, que son los que se le comen la pajita al Cristo. Pero bueno, esos son de la Navidad, es como para que veamos. Y hay otra parte que es el Cristo místico. Y cuando hablamos de místico estamos hablando de lo asociado o lo dedicado, porque místico no dice esa persona como trabaja con mística. ¿Qué decimos? Que está trabajando con dedicación. Y también se refiere la mística a lo espiritual, ¿cierto? O sea, la dedicación a lo espiritual. Entonces, la parte mística se refiere a el contexto de conexión espiritual que tiene el Cristo. Cuando Él dice, yo soy el Hijo de Dios, el que quita los pecados del mundo. Nadie va al Padre si no es por mí. Esa es la conexión mística. El Cristo como el Hijo de Dios. Y esos tres hilos, el histórico, el mítico y el místico, son lo que constituyen en su totalidad la verdadera historia del Cristo. Hablar ya en diciembre hablamos de este aspecto. El propósito es conocer algunos de los misterios en torno a la Semana Santa, en torno a estos tres aspectos. Hay unos aspectos que quedaron muy marcados, como por ejemplo el lavatorio de pies, los 12 apóstoles, las 7 palabras, la crucifixión, el domingo de Ramos, pero hay otros aspectos también que son importantes. Entonces, en torno, como el sol es el protagonista, en torno al ciclo anual de la Tierra en torno al sol están todos los procesos. Por eso es que en diciembre siempre es Navidad. Y unos meses después, en el equinoccio de primavera, es Semana Santa. Y eso no es gratuito. Eso no es al azar. Eso obedece a que se mueven unas energías planetarias a nivel cósmico que ayuda a eso. Y año tras año pasa lo mismo, esperando que el humano despierte a este conocimiento. Lo que pretendemos decir es, de nada vale que Jesús el Cristo haya venido hace más de 2000 años, exactamente 2007 años. Sí. De nada vale que cada año desempolvemos los santos en las iglesias y los saquemos a solear una semana. De nada vale. Si cada uno de nosotros no va ascendiendo interiormente hacia esos elementos que el Cristo nos mostró. Andábamos perdidos. Antes de venir Jesús, mejor dicho, si Jesús no se aparece por aquí, todavía estábamos como los vikingos,
o como los cavernícolas, un rey gobernándonos, de pronto todavía con celulares y carros y todo eso, los ejércitos sometiéndonos y esclavizándonos y miles de dioses por todas partes. Dábamos perdidos, embolatados. Entonces fue necesario que viniera un personaje de la alta jerarquía espiritual a mostrarnos, a decirnos, vea, póngale pilas. Lo voy a hacer, pues lo mismo que voy a hacer yo, es para que usted lo haga. Lo mismo que yo voy a hacer. No como lo hemos entendido, que es que ya el hombre nos salvó. Con que él haya muerto, ya nosotros podemos manejarnos mal el resto de la vida y pare de contar. Con solo arrepentirme del último segundito, ya con eso es que me gano el cielo. Esas son las religiones facilistas. Sí. Pues la buena noticia es que el cielo lo tenemos ganado. Manéjese mal, manéjese bien. Porque usted es hijo de Dios. Y le puedo garantizar que ustedes como humanos no son capaces de condenar a un hijo. Por malo que sea. Ya puede ser sicario, homosexual, puede ser drogadicto, puede ser prostituta. Y ustedes, es más, mientras más atravesado es, más lo quieren. Si nosotros como humanos hacemos eso, ¿por qué le atribuimos a Dios cosas de villanía que no nos perdona? Sí. O sea, si es por eso la salvación está garantizada. Y por eso es que han tildado a los gnósticos de herejes, por decir cosas como que somos hijos de Dios. Que todas las iglesias y todas las religiones y textos sagrados lo han dicho, ¿o no? Todas lo dicen. Mas sin embargo, nosotros lo decimos a pulmón lleno. Somos hijos de Dios. Y se nos viene todo el mundo encima. Por herejes, por apóstatas, por profanadores. Sí. Todos los maestros que dijeron eso en la antigüedad los mataron por haber dicho eso. Y está en todos los textos sagrados. Sí. Entonces, lo que quiero es que hablemos de una religión viva. Hasta el momento hemos sido turistas. Vamos y nos sentamos en las banquitas y decimos, aleluya. Y cantamos con el cura. Y salimos y ya es que hicimos el trabajo. No. La verdadera religión, no me refiero a esta institución, es aquella religión donde usted se compromete con usted mismo, con la vida y con ese ser espiritual que está dentro. A eso nos referimos, porque todas las religiones dicen, cada grupo dice que esa es la verdadera. Yo nunca he dicho que esta es la verdadera, pero sí hablo de la verdadera religión, la que usted tiene que vivir. Y a eso nos referimos. La Semana Santa no fue más que una representación de un drama que a nosotros nos va a permitir darnos cuenta qué es lo que yo tengo que hacer, como un mapa. ¿Cuál es el mapa de lo que tengo que hacer? ¿Para qué? Para volver a encarnarme o a encontrarme con ese ser espiritual que hay en mí. Y este personaje histórico, Jesús de Nazaret, lo que vino a mostrar fue eso. En esa medida nos salvó. Uy, me salvaste. ¿Cómo es que me decís que era hoy y no mañana? ¿Cierto? Uno le dice, me salvó porque me acordó de algo, ¿cierto? Yo que estaba convencido que eso era la semana pasada. Sí. Tú no le dices, uy, me salvaste. Lo mismo. El Cristo nos salvó no porque él haya lavado los pecados de nosotros. Él nos salvó porque te vino a decir, a recordar qué es lo que vos tenés que hacer. ¿Cuál es la segunda parte? Que yo lo haga o no lo haga. Eso sí es de mi decisión. Entonces la Semana Santa, al igual que la Navidad, pero hoy no es el tema de la Navidad, fue en diciembre. Volveremos a recordarlo a ver porque esas cosas se nos olvidan fáciles. Es recordar y decodificar porque muchas de esas cosas están en un lenguaje de símbolos.
Por ejemplo, muy pocos de nosotros sabemos qué representa la cruz. La cruz encierra la gran herramienta del amor, la gran herramienta de la creación para manifestar la vida. De pronto mañana hablaremos un poco de esos misterios de la cruz, que son los del Via Crucis, la vía de la cruz, que es como el elemento principal de la Semana Santa y del Viernes Santo, con la resurrección. Entonces, como eso está en símbolos, muchos de nosotros no sabemos qué representan los apóstoles. Ah, no, Pedro, el bocón, sí, pero no más. Lo que pretendemos entonces es decodificar año tras año esas enseñanzas, que yo me pueda acercar a ellas, que yo pueda ver cómo voy yo ahí, porque si yo no voy ahí, pues igual estar aquí que estar en una playa, en un balneario. No quiero decir que porque estamos aquí somos mejores nosotros. Puede que hablamos los pobres o los bobitos. Sí. Para vivir la Semana Santa no es porque voy detrás de una procesión, estoy toda la Semana Santa en una iglesia, o porque estoy en la escuela gnóstica. No, esos son estados interiores. Cada proceso de la Navidad y cada proceso de la Semana Santa son procesos que se han de vivir en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en todo nuestro ser. Y algunos de esos procesos podemos gastarnos muchos años de la vida o muchas vidas de nuestra existencia. Por ejemplo, lo que sucedió en el lunes santo verdadero, históricamente, Jesús en el atrio se quitó el cinturón y expulsó los mercaderes del templo. Los mercaderes del templo son aquellos elementos psicológicos que tenemos en nuestro interior, que mercadean con nuestro amor y con nuestro Cristo interior. Un ejemplo, la ira. La ira será un mercader del templo. Claro, porque cuando usted está lleno de putería, el amor está lejos. Los celos, la envidia, el orgullo, la vanidad, la codicia, los apegos, los miedos, son los mercaderes. ¿Cuánto se demora usted para expulsar los mercaderes? ¿De cuál templo? El templo de tu corazón, el templo de tu alma y tu templo cuerpo, porque ahí es donde está. Tiene 3 niveles. Y eso es del cristianismo vivo, eso es de una religión viva. Eso lo puedes vivir en una playa, lo puedes vivir en un restaurante, lo puedes vivir donde menos se vive de pronto es en la iglesia, porque estoy hipnotizado con el cura o con el gurú de turno. ¿Y cuánto nos podemos gastar nosotros en expulsar? De hecho, nos hemos puesto en esa tarea. La mayoría, por lo general, hemos sido de turistas. Entonces no nos hemos comprometido con esa tarea. La tarea del Domingo de Ramos, la coronación del Cristo, donde se monta en el burrito pollino que estaba sin estrenar y entró triunfante a la ciudad, a la Jerusalén celestial. El cuerpo templo, tu cuerpo, tu alma, es o la Babilonia, que es la madre de todas las rameras, donde todas las fornicaciones están presentes, los vicios, aberraciones. Ahí tu cuerpo y tu alma es Babilonia. O es la Jerusalén donde el Cristo, el amor que nace en tu corazón en una Navidad, vive los procesos. Hablar de Jerusalén o Babilonia
No ese es el momento histórico que pasó hace por allá y que todavía está en guerra están. La ciudad santa. Ya dijimos que era santo. Lo dedicado al Espíritu. Es tu cuerpo y tu alma, tu Jerusalén. El Cristo debe entrar triunfante a la ciudad santa el domingo de Ramos. Ya vivimos el domingo de Ramos. Lograr la coronación, que es un círculo en la cabeza. Dominar el burro y la loca. El burro es el cuerpo y la loca es la mente. O somos esclavos del cuerpo y de la mente. Eso es lo verdadero de la Semana Santa. Nos hemos puesto por lo menos en esa tarea. Dominar nuestra mente, que es una loca, ¿no? Yo quiero ir por allá, que me voy a poner a perder el tiempo. Sí. O el cuerpo empieza a jalar. Este cuerpo jala mucho. Tengo hambre, tengo ganas de pipí, tengo de todo tipo. El animal está ahí. No hay nada de malo en eso. Son regalos que nos dio la vida. Cualquiera de las dos bocas son necesarias para estar bien psicológicamente. No hay nada de malo. Sí. O el otro, el sentimiento. Quiero que me quieran mucho, pero nadie me quiere. Sí. El cuerpo jala, la mente jala. El domingo de Ramos implica un dominio de eso. Ya lo hicimos. Por eso, cada proceso de la Semana Santa son largos procesos de la transformación interior. Pero como siempre hemos estado en una religión de turismo, nunca nos han comprometido con nosotros mismos a que tengo que hacer esa Semana Santa viva. Ya no puedes sacar disculpas, porque ya lo sabes. Debemos comprometernos con una Semana Santa viva. Y puedo seguir mi vida plena. Y yo voy al gimnasio, y voy y practico deporte, y voy al cine, y estudio, y respondo por mis hijos, y respondo por mi familia, y respondo por mi vida. Y voy viviendo a plenitud todo, sin tener que estar en un templo. Porque ya estoy viviendo en mi templo interior. ¿A qué voy a ir a un templo? A recordar cosas como vinieron ustedes hoy. Pero a recordarlas para vivirlas. Y ese es un compromiso que tú haces y que nadie puede hacer por ti. Yo, como algunos otros, podemos decodificarles cosas y ustedes y su alma pueden encontrar el significado de otras. Para vivir la Semana Santa, el Cristo ya tuvo que haber nacido, o sea, tuvo que haber una Navidad. Y ya está grandecito. Ya está en la segunda parte, que es entregarse. En la primera es recibir, por ejemplo, en diciembre ahí es regalo, natilla, dulce, todo el mundo invita, la energía que mueve es de eso. Aquí es de renuncia, de entrega, de Pascua, de dolor, de vigilia, de sacrificio. Que son las dos leyes de la naturaleza, la ley de expansión y la ley de recogida. No hay nada de nuevo ahí, pero son los verdaderos misterios. Cuando hablo de misterio, hablo de los verdaderos secretos. No basta con que se me siente ahí y salga bien juiciosa hoy o juicioso. Vea, puede oírlo y si no hace nada, perdió el día. Era mejor que se hubiera ido a ver una película, por ahí con el novio a tomarse un jugo, cualquier cosa. Porque con solo oírlo no es suficiente. Toda esta larga introducción es para que entremos en materia. Y es que quieren que hablemos en torno a la Semana Santa. Buen día sería empezar con el Jueves Santo, por ejemplo. Porque hasta el momento nos hemos quedado con la parte histórica.
sería muy bueno, hagamos una cosa, como somos poquitos, hagamos un círculo para que nos podamos ver todos, sí. Así, así, bueno, solo exacto. Y la idea es de esa Semana Santa viva, exacto. ¿Qué aspectos quieren que toquemos, que hablemos? De cómo vamos nosotros ahí. Los escuchamos como para continuar. Todo muy claro, nada hay que aclarar. Tienen muy claro lo que es el lavatorio de pies, qué representa a los apóstoles. A ver. Guillermo, en la última cena, han hablado mucho de Judas, pues, el traidor. Pero qué tan importante era el papel suyo, o sea, él tenía conocimiento de que tenía que venir a hacer el papel. Mire, interesante que nosotros profundicemos en eso. Y otra cosa que podría yo decirle, ¿tengo yo un Judas? ¿Ustedes en la vida cotidiana han tenido Judas? Pero no me refiero a ese. Adentro hay otro. Mire que hay muchas cosas que podríamos entrar a hablar profundamente. Primero, la última cena. Antes de hablar de la última cena, he de hablar de un elemento que se llama, y que la gente lo dice y no sabe qué es. La Pascua. Felices Pascuas. ¿Y si sabemos qué es? Entonces, por lo menos para que dejemos de ser turistas. Lo que pretendo con esta charla es que dejemos de ser turistas. Vamos a seguir la misma vida, pero vamos a dejar de ser turistas. Protagonistas de tu propia existencia. Esa es la clave. Porque la última cena se refiere a la comida pascual. Hablemos, mire, usted me hizo como 3 o 4 preguntas y me da como para hablar por ahí unas 2 horas. Y no había nada, o sea que los demás se quedaron sin. La última cena. ¿De dónde viene el cuento de la última cena? Realmente en esa semana se estaba celebrando en Jerusalén la cena pascual. La Pascua es una de las principales fiestas del pueblo judío. ¿Qué rememora la Pascua? El pueblo de Israel, tengo que ver un poquito de historia. Todo tiene sus raíces. Y esta escuela va a sus raíces. O yo, Guillermo León Pérez, voy a las raíces. Sí. El pueblo judío el pueblo hebreo estaba esclavizado. Esta es la palabra clave. ¿Por quién? ¿Por quién? Dice la historia. Por los egipcios que representaban la materialidad. Era el poder en ese momento, por los egipcios. ¿Qué implica ser esclavo? Perder tu libertad, estar sometido, no poder hacer lo que se quiere. Entonces, vamos a traducirlo. ¿Quién es el pueblo escogido? Israel. Y fuera de Israel, ¿quién? Los egipcios. No, el pueblo escogido. Pero fuera de... Esa es la representación histórica. El pueblo escogido eres tú. Tú eres el pueblo escogido.
Ya traduciendo, y nosotros estamos esclavizados, ¿por qué? Por la materialidad. Y ahí entra, mira que es una representación metafórica, histórica, a ver si la cogíamos. El pueblo de Israel llevaba muchos años esclavizado. El pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Todo aquel que decide ir hacia su propio Dios interior. Lo dije ahora, o es la Babilonia o es la Jerusalén, pero tú eres el pueblo escogido cuando decides hacer el trabajo. ¿Queda claro? Y está o no esclavizado, como estuvo en el año, Moisés vivió en el año 1423 más o menos, antes de Cristo. Para que nos ubiquemos en el tiempo. Más o menos en esa época, el pueblo de Israel, eso fue necesario de hacerlo públicamente para ver si alguien lo entendía. ¿Qué dijo Dios a Moisés, que es el mensajero? ¿Qué le dijo? Le hizo la promesa que le iba a liberar el pueblo de la materialidad, de la esclavitud. Estamos esclavizados con la materia. Estamos esclavizados con el ego, con la naturaleza oscura. Nos hemos desconectado de Dios. Dios quiere recuperar su pueblo. Para hablar de Pascua verdadera tengo que hablarles de eso. Sí, para entender qué es la Pascua. Entonces Jesús mandó un Dios mandó un mensajero. ¿A quién? A Moisés. El salvado de las aguas. Ahí hay otro capítulo para hablar, pues. Porque es el salvado de las aguas, porque llama a Moisés. Todo lo que pasó, pero no vamos a hablar de eso. Vale que vean las películas, porque de ahí pueden sacar mucha información. Entonces, él entró a negociar con el emperador egipcio. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Cómo negoció? ¿Qué dice la historia que fue? Para liberar al pueblo. ¿Qué le dijo? ¿Qué hizo? ¿Cómo? No, ese es por allá como 400 años antes. Perdieron historia sagrada. Perdieron historia sagrada. Miren, las plagas de Egipto. Sí, ¿cuáles fueron? ¿Qué le dijo? Fue Moisés a hablar a una mesa de negociación con el faraón. Vea, el patrón, Dios dice que usted suelte mi gente, hermano, porque o si no, que busco bobo, que yo no voy a... Estoy hablando de los países, ¿cómo se llama allá? Sí, busco bobo que yo, si aquí tengo un montón de gente trabajando gratis. Entonces que no, le mandó la primera plaga, después la segunda y nada, y la tercera, obligándole a ablandar el cuerpo, cada vez se le endurecía más. ¿Cuál fue la séptima plaga? La muerte de los primogénitos. Ahí hay todo pues una historia en torno a eso. Y con eso sí se le ablandó el corazón. Pero ¿cuál fue la clave? Todo eso lo tengo que narrar, que eso pasa, y como hemos estado en una religión de turistas. Usted turista llega con la camarita fotográfica aquí. ¡Ay, tan bonito el monumento donde orinó Bolívar! ¡Ta! Sí. Le toma la foto y se trae la foto. Sí, así somos, ¿no es así? Lo mismo pasa en la religión. Ah, no, la Pascua. Sí, exactamente, le tomamos la foto y nos vamos. No nos importa si orinó amarillo, si orinó blanco, si sacó espuma. No nos interesa eso. Estoy poniendo ejemplos metafóricos para que entendamos el lenguaje. Sí. Sí. El turista solo hace, y eso es lo que hemos pasado por las escuelas religiosas y por los grupos. Nos creemos el asunto y todo así. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que para poder enviar la plaga brava, que era la de matar a todos los primogénitos, porque el faraón nada que se le ablandaba el corazón. ¿Y qué le pasa en la materialidad cuando usted tiene el corazón muy duro? ¿Qué es lo único que le ablanda el corazón? El dolor y la crisis. Por eso la crisis y el dolor no es malo. Te llega un cáncer, la muerte de un hijo, se te quemó la empresa. Las grandes crisis llegan para ablandar tu corazón, porque de otra forma no lo ablandas. Entonces, lo que le dijo fue:
para que cuando pase el Señor de la muerte llevándose a los primogénitos y no les pase a ustedes, deben hacer lo siguiente. Y vino la cena pascual. Vean, matan un cordero sin mancilla. Se lo van a consumir totalmente asado. Y lo van a acompañar con hierbas amargas y pan sin levadura. Y con la sangre del cordero hacen una cruz en la puerta. Entonces, cuando pase el ángel de la muerte, no va a entrar ahí, no los va a tocar. Y eso es una metáfora. Ahí en esa cena pascual se describió el secreto del trabajo interior para que la muerte no te toque. ¿Qué es el cordero sin mancilla? Es parte del animal que tenemos adentro. Es parte del animal, lo tienes que consumir. Y hoy en diciembre matamos un animalito, ya sea pavo, pollo, pescado, cerdo, sí, haciendo alusión a esa cena pascual. ¿Para qué? Para liberarnos. ¿Qué son las hierbas amargas? Las hierbas amargas se refiere a algo que tengo que comer que es amargo. Yo debo acompañar eso con un trabajo amargo, renunciar a mi ira, a mi lujuria, a mi pasión, a hablar mal de los demás, a robar, a vencer un vicio. Todo eso implica amargura en mí mismo. Y el pan sin levadura es un pan que no se infla. La levadura es la que infla el pan. Y nosotros tenemos la tendencia a inflarnos de orgullo, de soberbia, de vanidad. Sí. Entonces mira que lo que estaba describiendo era un trabajo psicológico, metafórico en la historia. Esa es la cena pascual. ¿Por qué tuve que hablar de esto? Porque para poder entender qué era la cena, cuál es la última cena. Entonces, como quiera que gracias a esta cena pascual del primero que hizo Moisés, fue como se liberó al pueblo de Israel. ¿De qué? De la esclavitud. ¿Y de qué representa la cruz que marcaron en la puerta? Contad. La cruz siempre es un proceso de unión. Esa era así. Igual puede ser así o igual puede ser así. La del Cristo, la de Pedro y la cruz de San Andrés. No me acordaba. Gracias. Siempre es un vínculo, es un pacto de conexión, la unión de los opuestos. Entonces implica pues el compromiso de la cruz. Cuando usted le saca la cruz a un demonio, no es la cruz por la que huye es por lo que eso representa. Entonces representa un pacto, una unión. Porque usted puede tener cada palo separado, pero es la unión y es el compromiso. El que lo hace es un compromiso que hace en su puerta. ¿Cuál es? De su casa. ¿Y cuál es su casa? En el interior de su casa. ¿Dónde hay que ir la cena pascual? En el interior de ¿cuál casa? Y eso es lo que te va a salvar de la materialidad. Es un trabajo de hacerlo. Entonces el pueblo de Israel durante casi 2000 años vivió esa historia y lo recordaba. Por eso era la fiesta, muy afuera, muy al exterior, pero ahí estaba el secreto. La última cena realmente, en la cena pascual, se hacía el viernes por la noche, porque el sábado era santo, era sagrado. Jesús, como sabía que él lo iba a hacer en persona, él iba a ser el cordero que iba a ser inmolado. Él lo hizo en 2 octavas. Se hacía así, y él les vino a mostrar que había que hacerlo de otra forma. Primero, él lo iba a hacer en vida, en el Vía Crucis del Viernes Santo. Por eso le dijo a los discípulos, hagámosla el jueves, y la adelantaron. ¿Correcto? Entonces la última cena, y fue la última porque a partir de ahí, la cena pascual tomó otra octava. La cena pascual, este acto simbólico de liberarnos, donde el Cristo debe entregarse a los demás para dar vida,
Ese fenómeno es el milagro más grande de la creación. Para que la vida se dé hay que morir. ¿Qué le pasa a la flor? ¿Qué le pasa a la semilla? En nombre de Dios Todopoderoso. No le alcanzan sino los cachitos. No le alcanzan sino los cachitos. ¿Qué le pasa para que nazca la fruta? ¿Qué debe pasarle a la flor? Un proceso de transformación que llamamos muerte. Para que nazca la mariposa, ¿qué le debe pasar al gusano? Morir, que es transformarse. Para que la semilla, para que el árbol nazca, ¿qué le debe pasar a la semilla? Para que la mujer dé a luz un hijo, ¿qué le debe pasar a la mujer? Entregar su vida. Ese acto es el acto más grande del Creador. No sucedió con Jesús. Él lo vino a representar. Como Dios se hace carne. Como Dios, a través del santo sacrificio, Él se hace carne. Esa es la ley del amor y se expresa por la ley de la cruz. Entonces, Él lo iba a hacer en vida, en vivo. Por eso la adelantó para el jueves. Por eso se llama la última cena. Porque de ahí para allá la Pascua tomó otra dirección. O sea, hasta ahí 2000 a 1500 años más o menos eran, porque de Moisés 1500, 1400 al 0 son 1500 años. Ya era hora de que pasara otra octava. A nosotros nos la cambiaron por la misa y pare de contar. Se supone que la cena pascual se transformó en lo que es la misa y eso fue una octava, un arreglo que hicieron después, porque Jesús no hizo misas ese día, ni mucho menos. Pero era un ritual antiguo que había. Entonces, por eso es la última cena. Porque después de esa, ya el Cristo muestra una octava superior. Ya dice, no es solo así. Eso ya hay que hacerlo, es uno. Cuando Él lo hace. Ya está diciendo eso, por eso es. La otra pregunta que me hiciste fue ¿cuál? Judas. Muy bien. Para hablar de Judas hay que hablar de los apóstoles. Los apóstoles, así como el Cristo es una parte interior de nosotros, los apóstoles son representaciones de partes de nuestro ser interior. Adentro tenemos cada uno de los apóstoles. El más duro de la película en todo el drama cósmico, ¿quién era? Judas. No, el más duro. El más duro de la película, Jesús. Cuando usted contrata a alguien, usted contrata de protagonista a alguien al más duro, ¿cierto? Y ese por lo general cobra duro. Y el segundo en una película, ¿cuál es el segundo duro? El antagonista o lo que llamamos el villano. Ustedes se imaginan, por ejemplo, a Batman sin el Guasón, por ejemplo. ¿Usted qué va a ver allá? No hay nada que ver, ¿cierto? Y mientras más teso el duro, más teso el villano. Eso es una representación arquetípica de tu realidad interior. Tienes a un Cristo, pero tienes adentro un villano que está tratando de enredarte el paseo. Y si el protagonista es un duro, el villano es re duro. Quiere decir que tu naturaleza oscura es re dura. ¿Sí me entiende? Imagínese un superhéroe así, grandísimo, fortachón, y un villanito por ahí que con solo silbarlo, como un perro pinche por ahí. Sí. No. De la talla del duro. El segundo protagonista duro de la película era Judas.
Siempre nos montaron una película en la Iglesia Católica de que Judas es el malo. De hecho, cuando repartieron los papeles, dicen las tradiciones esotéricas, que cuando repartieron los papeles que había que repartir de los apóstoles, ya en otra dimensión, al más duro que le escogieron fue a Judas, venga, era el discípulo más amado del maestro y el más capacitado. Y le dijeron, hermano, usted le toca de papel. No, pero es que yo no lo quiero hacer. Le figuró. De hecho, si usted no hace ese papel, nadie nos va a conocer este paseo. Le toca hacerlo. Así fue. El más duro de los apóstoles era el que hizo el papel de Judas. Como en las películas. Normalmente el protagonista más duro, muchas veces, más duro que el mismo protagonista bueno, es el villano. Sí, lo mismo pasó. A él le entregaron el papel, él no lo quería hacer, pero lo tuvo que aceptar y ya se vinieron, hicieron el papel. El Evangelio de Judas lo sacó la National Geographic hace como 2 años y eso hubo un boom, donde narran el papel protagónico del Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas es de las tareas más duras y más difíciles. ¿Qué representan Judas? No es que esté Judas. Sí, todos tenemos un Judas, porque es que aquí vinimos a vivir ese papel, quiéralo o no, sea cristiano o musulmán, sea ateo o mormón, usted vino a vivir los misterios de la Semana Santa aquí y a encarnar el Cristo. ¿Cuánto se va a gastar? No sabemos. Ya lleva como 10 millones de años aquí. ¿Qué otros 10 millones? No hay afán para el patrón. Tarde o temprano, independiente de la religión que tenga, usted tiene que vivir eso, a eso vino. Tener hijos, matrimonio, sexo, dinero, poder, fortuna, droga, vicios, es anexo al asunto. No es lo más trascendental. Va a haber muchas existencias, que ser mamá, ser papá, ser emperador, ser famoso, tener plata, tener sexo va a ser muy importante. Puede que sí, y necesario. Pero eso no es a lo que vinimos aquí. Aquí vinimos a hacer el proceso consciente de volvernos a integrar con la fuente suprema de la existencia, el amor. Pero el amor impersonal. ¿Cuánto te demores para hacerlo? El patrón no tiene afán. Así se acabe este planeta, vendrá otro. Y somos inmortales. O sea que estos son solo estuches. Y el rol que estás jugando ahora, mañana con la muerte se olvida. Para eso es la muerte. Para cerrar un capítulo y empezar otro. Hasta que algún día hacemos el papel que venimos a hacer. Judas es esa parte de nosotros que se refiere al ego, el agregado psicológico, que es el que traiciona al Cristo. ¿Quién es el Cristo? El amor que va naciendo en tu interior, pero no es el amor, ay, no puedo vivir sin ti, ay, te quiero mucho. No, ese no. Ese es un amor humano y no hay nada de malo. Es un amor impersonal. Es el amor que es la fuente suprema de la creación. Más que un sentimiento, es una fuerza. Esa fuerza cubre cada átomo de tu existencia. Cada átomo de tu cuerpo. Tenemos millones y millones. Vive por esa fuerza. Luego, eres puro amor. Expresándose. Algún día podremos expresarlo. Sí. Entonces, hay una fuerza adentro, que es la fuerza del ego, parte del animal,
que es el que traiciona al Cristo. Y el hecho de traicionar al Cristo, de estar con Él, traicionarlo, y lo más importante es cómo muere. ¿Por qué lo traicionó? Por 30 monedas. ¿Y qué representa la moneda? La materialidad. Porque la moneda, el dinero representa la materialidad. Lo importante del evangelio de Judas, y le digo, el más duro de los protagonistas fue él, después de Jesús. ¿Cómo muere? Decapitado, ahorcado. Quiere decir que tenemos que hacer un trabajo con la cabeza del ego. Ese es el evangelio de Judas. No, evangelio, que más que decir a ese man era el malo, de criticarlo y uno hasta se carga emocional que porque traicionó a Jesús. Sí, no, hizo su papel. Y más que hizo su papel, adentro tenemos un Judas. Y ese Judas, tenemos un Judas en nuestra vida siempre. Siempre lo habrá. Alguien que nos está bregando a hacer la vida imposible. Porque esa es la representación del drama cósmico. Es a lo que vinimos, más allá de criar hijos, más allá de tener familia, más allá de sobrevivir, más allá de buscar placeres, más allá de triunfar en la vida. Vinimos a esa tarea. Porque somos seres espirituales viviendo una experiencia material. Ese es el papel de Judas. ¿Y por qué Iscariote? Ah, era el apellido. Era el único que tenía apellido. No. Que Mateo, Marco, Lucas, Juan. No, sí lo tienen. Lo que pasa es que nunca nos lo dijeron. Por ahí yo los tengo todos, pues. Y de la familia a la que pertenecían. Lo que pasa es que se hace la aclaración porque habían otros Judas. Para marcar que era el traidor. ¿Cuál era la otra pregunta? Que eran 3. Era Judas. O sea, ya me respondiste que Judas ya tenía claro el papel que tenía que hacer acá. Y Jesucristo le dice, haz lo que tengas que hacer, o sea, el día arriba, ya pues haga pues lo que le corresponde. Porque le toca. Y el Cristo sabía eso. Y la materialidad. De hecho, Jesús no necesitaba, para cumplir su tarea, no necesitaba haber muerto como murió, pero Él lo hizo para ayudarnos más. Algún día hablaremos de todo eso más profundamente porque ya son niveles más avanzados. ¿Qué más dudas tienen de...? ¿Y qué papel representan los 3 personajes que entran en el juicio? Judas, Pilatos y Caifás. Herodes y Caifás. Herodes, sí. Judas. Pilatos, Herodes y Caifás. Judas ya Sí. Pilatos. Herodes, ¿cierto? Y Caifás. Realmente Herodes y Pilatos son los mismos. Porque son los representantes en este mundo del poder. Realmente los 3 traidores del Cristo son Judas, Pilatos y Caifás. Son los 3. El cuento se lo voy a aclarar. Herodes y Pilatos. El uno era el representante de Roma, ahí, como decir el gobernador. Sí. Y el otro era el alcalde. ¿Me están entendiendo? El uno no era el gobernador, este era el alcalde. Estamos hablando de la misma jerarquía territorial. Sí. Y Caifás era el líder religioso. Sí. Entonces, como están juzgando al Cristo, se le llaman los 3 traidores del Cristo. ¿Quién es el Cristo? El amor que están haciendo en tu corazón y que se va a manifestar a hacer la tarea a la que vino. ¿Correcto? Estos son los 3 traidores. Judas, Pilatos y Caifás. Pero Herodes y esto. Entonces, ¿qué pasaba? Aclaremos la situación entre estos dos. Herodes Llega y dice, Herodes dice, no, eso no es de jurisdicción de la alcaldía. Llévelo al gobernador. Sí, y se lo lleva al gobernador. Y el gobernador dice, qué pena, pero yo con ese santo no me meto. Sí, se lava las manos. Y se pasan chutando la pelotica. Lo que hacen Sí. ahora los políticos. ¿Cómo? Lo que hacen ahora los Lo que hacen. ¿Qué representa
Pilatos con Herodes. La mente. La mente se lava las manos. En el trabajo con el Cristo. Ah, no, hermano, era que yo no sabía. Bienvenida. Ah, allá hay silla, póngale una sillita. Hola. ¿Qué hace la mente con el trabajo interior? Ah, no, es que yo no sabía. No, pero es que siempre sacando disculpas. Se lava las manos. No, yo no fui. Lo que pasa es que sí. No, yo. No quería. Sí. Él siempre, eso hace, ese es la mente. Primer traidor del Cristo. Siempre se justifica. Se está justificando. Ah, no, pues que los domingos por la mañana. No, es que es el único día de eso. Sí, siempre está haciendo para no hacer las cosas. No, que me voy a levantar a las 4 de la mañana. No. Ella está ahí, amén. El segundo traidor. El deseo. ¿Quién era el deseo? El traidor. No el traidor. Sí. Judas es el traidor, es el deseo. Adentro el deseo del vicio, de la lujuria, de la pasión, del robo, del hurto. Ese es otro de los traidores del Cristo. Son 3 traidores del Cristo. Estoy hablando de la religión del Cristo vivo, donde yo soy el protagonista y donde no basta con que yo irme en una procesión llevando un muñequito. Sí, tengo que hacer un trabajo conmigo mismo en mi interior. Tengo que un trabajo con la mente, que es el que ahora sacando las disculpas. Con el deseo. Siempre el deseo es hacia la pasión. El deseo no es malo. El deseo es un servidor que tenemos que ponerlo a trabajar, porque con eso puedo crear un empeño para mí. Y no hay nada de malo en eso. El problema es que el deseo lo coge el ego. ¿Y lo coge para qué? Para matar el trabajo del Cristo interior. Y ahí sí es nocivo, que es el trabajo de Judas. Y Caifás, la mala voluntad. ¿Quién era Caifás? El líder religioso. El malintencionado, la mala voluntad. Adentro tenemos los 3 traidores del Cristo: Pilatos, Judas y Caifás. La mente, el deseo y la mala voluntad. Eso del cristianismo vivo. Eso lo tenemos adentro. Los 3 traidores están ahí, matando a tu Cristo interior. ¿Qué más? Ah, por aquí Marta había. Lo de las 7 palabras. Estas 7 palabras, ¿eso le salieron a él ahí o eso ya estaba por allá también, ya todo bien calculado? A ver, la Iglesia Católica solo cogió fragmentos de la cosa y como cosas raras las manipuló. Las 7 palabras realmente fueron 7 mandatos que el Maestro hizo desde la cruz, ya entregando su trabajo, porque ya uno del trabajo era morir, pero lo más importante del morir era resucitar. Mire que a nosotros es más festivo el viernes que el domingo. Y debería ser más festivo el domingo que el viernes. Porque es la resurrección. Porque es la resurrección, es la fiesta. Pero se hace toda la bomba, mire todo lo que se hace para la muerte. Pero ahí nos quedamos. En la muerte, cuando lo que hay que celebrar es la resurrección. No podemos negar que en el proceso del Vía Crucis, que es vía de la cruz. ¿A qué nos referimos con vía? Camino obligatorio a seguir en la vida para que cualquier cosa se manifieste. Ojo, es un secreto. El camino para que cualquier cosa del mundo de la energía llegue al mundo de la materia debe sufrir el camino de la cruz. Porque es que la cruz es una ley. El sacrificio. El mismo sacrificio que les digo, donde se tiene que cruzar la semilla con la tierra para que nazca el árbol. El mismo sacrificio que hay, que una mujer sacrifica su cuerpo para que nazca el hijo. El hijo no ha nacido a este mundo, para que nazca tiene que haber un sacrificio. Es el mismo, esa vida de la cruz. Entonces, les estaba diciendo, eso era por la pregunta Sí, final. recuerdo.
a las 7 palabras. Resulta que el maestro lo que hizo fue 7 mandatos. De hecho, alguna vez pues cogimos los verdaderos mandatos y los trabajamos aquí una vez que trabajamos un montón de enseñanzas aquí. Quiero solo referirme a uno, la última, ¿qué nos dice la Iglesia Católica que fue la última palabra? Padre, eso. Y resulta que él lo que dijo es, todo está consumado. Todo está consumido. Ya hice la tarea, ya la hice. Sí. Entonces sí, las 7 palabras se asocia pues a procesos. Hay una de ellas donde madre ella a tu hijo, hijo ella a tu madre, refiriéndose a procesos. Es como procesos que nos enseñan así como fragmentos cuando a él le entregan, cuando a él está haciéndolo, expulsando, siga bien pueda, los mercaderes del templo, que le dicen, que le ponen una trampita y le dicen, bueno, ¿y esta moneda qué? Y él dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué está diciendo con eso? Dad al cuerpo, a la materia, lo que es del cuerpo y de la materia. Y dar a Dios lo que es de Dios. O sea, no hay que negarle al César, no hay que negarle a la materia. Este cuerpo pide sentarse al baño, este cuerpo pide bañarse, este cuerpo pide comida, este cuerpo pide sexo. Este cuerpo pide un montón de cosas, eso es de la materia y no hay nada de malo. Ese cuerpo en un momento como mujer o hombre te pide reproducción, tener un hijo. Eso es de la materia y eso no lo excluye el Cristo cuando dice, dad al cuerpo lo que es del cuerpo, dad a la materia lo que es de la materia y dar al espíritu lo que es del espíritu. Fragmentos así se refiere a eso. Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. ¿Por qué lo dice? Porque María estaba chillando por él. Y él no era de este mundo. Muchas veces lo digo. No lloréis por el amor. No lloréis por el amor. Tu hijo está ahí. Yo soy el espíritu. Mi reino no es de este mundo. Lo dijo muchas veces. Pero nunca lo hemos entendido. Entonces las 7 palabras se refieren a procesos. Sí, hay un momento del camino donde tú dices, tengo sed. Pero es la sed del espíritu. Es tu cuerpo y tu alma que clama por amor. ¿Cuántas veces nuestra alma, nuestro cuerpo no pide amor? Caridad, compasión, misericordia, perdón, que son facetas del amor. Ese tengo sed hace alusión a esas cosas. Entonces, por eso les digo que son etapas. Y las 7 palabras narra procesos de eso. Vea el caso, por ejemplo, de los 2 ladrones, Dimas y Gestas. Sí, el ladrón bueno y el ladrón malo. Eso narra un proceso que es el equilibrio entre el bien y el mal, la oscuridad y la... Sí. Muy bien. ¿Qué otra inquietud tiene? Guillermo, sobre la cruz de Pedro. Mira que se dice que cuando la cruz se invierte, que es satánica, entonces, ¿por qué la de Pedro la representa también? Ustedes saben por qué la cruz de... A ver, primero, ¿todos saben cuál es la cruz de Pedro? Levanten la mano sin pena los que no sepan. Yo no... Ah, bueno, entonces venga, es para aclarar. Vean. Les voy a contar la historia de la cruz de Pedro. Y me toca hablar de Pedro, que es otro de los apóstoles. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque más que todo los apóstoles fueron los protagonistas del Jueves Santo, no tanto el Viernes Santo. El Viernes Santo tiene el protagonismo, es el Cristo. Es tu alma, es tu trabajo interior. Pero adentro ahí están los 12 apóstoles. Ya vimos a Judas. Quiere decir que antes de la crucifixión hay que hacer un trabajo con Judas. Que antes de la crucifixión hay que hacer un trabajo con Pedro. Que antes de la crucifixión hay que hacer un trabajo con cada uno de los apóstoles. Pero ni siquiera sabemos qué es. ¿Qué trabajo vamos a hacer? Pero como estamos en una religión muerta de turismo y de espectadores, tampoco interesa, ¿cierto?
Pero si queremos ser protagonistas, no de novela, sino protagonistas, sí vale que entonces nosotros sepamos qué es. ¿Correcto? Primero, la cruz del Cristo es esta. El vertical es más largo aquí, que sería así. ¿Correcto? Mientras que la cruz de Pedro es así. ¿Cuál es la historia? Después de que Jesús fue crucificado como Cristo, el que cogió la bandera fue Pedro, que no era el más elocuente, pues, ni el más. Enseguida les voy a decir qué representa a Pedro. Y él, cuando lo capturaron los romanos, porque a él lo crucificaron también, a él lo iban a crucificar así. Entonces él dijo: no, por favor, yo no soy digno de morir como mi maestro. Es más, si me crucifican al revés, me matan más rápido. Sí, esa es la historia. Entonces, efectivamente lo crucificaron así, la cabeza aquí, las manos aquí, los pies aquí. Esa es la cruz de Pedro. Pero nada que porque lo hayan negado 3 veces. Voy a hablar del cuento precisamente de Pedro. Todo lo que es Pedro, la personalidad de Pedro representa su evangelio. Les voy a contar un poquito de la personalidad de Pedro, que no lo narran los evangelistas. Esa parte humana de los apóstoles y esa parte humana de Jesús no la narran los evangelistas por una razón: porque no les interesaba mostrar una parte humana de Dios. El papel fundamental de Jesús era venir a mostrarle a los humanos que Dios se hacía carne. ¿Para qué? Para decir: es que ustedes son Dios, ustedes son hijos de Dios. Porque era que teníamos a Dios por allá inalcanzable. Entonces, como lo teníamos inalcanzable, si por bien que nos manejáramos, desde que nacíamos era pecadores por el pecado original, por bien que se manejara, se metía en un convento, usted allá solo haciendo cosas buenas y nunca empataba, porque los pensamientos, los deseos, la mala voluntad, todo eso estaba ahí. Entonces había que alguien viniera y nos dijera: no le paren bolas a ese cuento. El cuento es que ustedes son hijos de Dios, y como hijos de Dios son dioses, y como dioses son perfectos con todo lo que tienen. Eso era lo que venía a mostrar. La parte humana de Jesús es de la que más me gusta a mí. Él era mamagallista, reía continuamente, vivía una vida gourmet. La comida le gustaba, tomaba buen vino, tenía una vida cachezuda. Estrato 10. No era de mucha plata, pero era de gustico. El hombre se ganaba su platica trabajando, y trabajos fuertes que le tocó, y se la gastaba bien. Sí. Le gustaba ponerle apodo a la gente, tomarle el pelo, o sea, una parte muy humana. Lo mismo los apóstoles tenían una personalidad muy humana. Así que les voy a hablar un poquito de la personalidad de Pedro, porque hablar de todos pues se diría horas enteras, pero para que vamos conociendo esa faceta que nos negaron. Lo que buscaba Jesús era mostrarnos que Dios se podía hacer carne y ser muy humano dentro de lo humano, y que siendo como tú eres puedes ser un Dios, con tu mal genio, con tu buen humor, con lo que eres. Era el gran mensaje que él traía. Resulta que Pedro, y no le van a sorprender cuando les diga lo que representa, era alebrestado. Ese era el primero que salía, cualquier cosa, él era: no, yo, sí. Por eso es que cuando ya lo iban a prender, él de una sacó la navaja y bueno, ¿quién es el que topa aquí? Sí. ¿Cómo? No, la personalidad de Pedro era explosiva. Sí, era así, explosiva, era así: yo soy el primero. A ver, cuentan una historia respecto a lo que pasó en el día del Jueves Santo verdadero del lavatorio de pies, que se las voy a contar nada más para que nos demos cuenta de lo que era la personalidad de Pedro, y me la van a entender cuando explique qué es lo que Pedro representa.
Resulta que en la época de Jesús, las mujeres valían 0% cero. Y eso venía desde muchos años atrás, cuando la mujer fue bajada del poder por los grises, y como la mujer era la que tenía el poder, la mujer la sometieron y la esclavizaron. Y ahí fue donde nos montaron a un Dios masculino y todo el paseo. Jesús, parte de la tarea que traía Jesús el Maestro, era reivindicar y poner a la mujer en igual condición que el hombre. Por eso puso a la mujer como discípulos, igual. Y una de las cargos que se le atribuyeron para poderlo matar era ese, que había dignificado a la mujer. Entonces, el asunto es que cuando están en el lavatorio de pies, o sea, las mujeres como eran solo sirvientas, solo eran para el uso, desde lo sexual en todo. Entonces llegaba usted a una casa, por eso cuando un señor tenía a un hijo, eso era la gloria del mundo. Pero si venía una hija, casi que la ocultaban, pues con que no se den cuenta pues que nació una niñita. ¿Sí? Fue parte pues de la tarea de opresión que hizo el lado oscuro hacia la mujer. No nos preocupemos por el género, porque la vida equilibra eso fácil. En una vida te manda de hombre y en otra de mujer, o sea que ahí no nos salvamos ninguno. O sea, para que no nos pongamos aquí a defender que machismo, que feminismo, no es cuestión de eso. La vida equilibra eso fácil, una de hombre y otra de mujer, y ahí va equilibrando con el karma. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando tú llegabas a una casa y si vos tenías invitados para comida, o sea, comensales, entonces tú llegabas y las mujeres de la casa venían, te quitaban las sandalias, porque entonces eran solo sandalias, ¿sí? Y te lavaban los pies. Y eso te lo hacían y las personas se sentaban. En torno, aquí estaba el anfitrión, el que invitaba, y se iban haciendo a los lados de acuerdo a la jerarquía. O sea, mientras más jerarquía, más cerquita al invitado, eran los comensales. Luego los que estaban por allá atrás eran los menos importantes, por decirlo de alguna forma. Entonces el Maestro Jesús se quedó abajo. Eso fue en el segundo piso de la casa de Juan Marcos, el papá de Marcos, el apóstol, sí, que era muy hincha de Jesús. Entonces le dijo a los apóstoles, suban allá arriba, la cena empezó a las 7 de la noche. Entonces les dijo, suban que yo ya voy más tarde. Y claro, el maestro se la huelió. El maestro era clarividente, él tenía poderes para todo. Entonces, cuando llegaron los apóstoles, Pedro llegó tardecito. Entonces, vos sabés, aquí es el puesto del maestro. Lo más cerquita o lo más importante. Entonces todos empezaron a pelear por los puestos. Y Pedro venía detrás. Y Pedro siempre se creía pues como que él era el elegido de Jesús. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Como Pedro venía, ellos peleando ahí que quién se hacía, que quién se hacía, que quién se hacía en esos puestos. Cuando vino Pedro y no le tocó, él empezó a pelear y nada, que le pararon bolas. Entonces él dijo, no, pero y verá, yo me hago atrásito. Y buscó el último puesto y se sentó ahí, que yo sé que cuando venga el maestro, apenas me vea, me dice, Pedro, vení, sentate aquí. Eso como para que identifiquemos lo que es la personalidad de Pedro, para entender lo que Pedro representa. Me asustó esa catedral. Bueno, ¿para qué? Es que si no, Tranquila, yo era por hacer una broma. Tranquila, vea. Sigamos con Pedro. Entonces, cuando el maestro llegó, él sintió en la atmósfera pues que eso habían discutido, peleado y todas esas cosas. Entonces el maestro llegó. Antes de llegar el maestro todos se miraban. Es que bueno, y se preguntaban, ¿quién va a lavar los pies? Que aquí no hay mujeres. ¿Quién va a lavar los pies? Que aquí no hay mujeres. Como las mujeres eran las que lavaban los pies y no se podían empezar a comer sin lavarse los pies y las manos. Y estaban en esa discusión aquí y allá, que quién, que esto, que yo voy allá, que no, que entonces Pedro ahí pues hizo esa, se hizo.
Cuando llega el maestro percibió en la atmósfera eso. Esto es de lo que narran algunos evangelistas que no son evangelistas sobre el mensaje del Cristo, la parte humana. Cuando el maestro se sentó, todos lo miraban. Entonces el maestro vio la ponchera con las toallas y el agua, y él mismo fue, cogió la ponchera con la toalla y las aguas. Era una jarra y una ponchera, y aquí la toalla. Y empezó con Pedro. Y siempre Pedro es el primero porque tiene que ver con lo que él representa. Cuando fue a lavarle los pies a Pedro, dice, no, mano, usted no me va a lavar a mí los pies. Venga, yo lo lavo usted más bien. No, y el maestro, y él iba a lavar. No. Entonces le dijo, si no te dejas lavar los pies, no podrás estar en mi reino. Ah, no, si es así, no solo láveme los pies, no que me puede bañar entero. Pedro era así, o sea, era... Y le dijo, para el que está limpio, con solo limpiar los pies es suficiente. Y enseguida les voy a explicar qué representa eso. Sí. Entonces, que les estaba contando todo esto era para mostrar lo que es la personalidad de Pedro. El evangelio de Pedro es el evangelio del sexo. ¿Cómo es el sexo? ¿Cómo era la personalidad de Pedro? Alebrestadito, usted medio ve unas nalguitas moviendo y ya se está moviendo por allá. Sí, usted se levanta a veces con esa líbido toda y empieza a sentirse y a moverse. Sí. Así como era la personalidad de Pedro, era él. El cuento de que lo negara 3 veces, y no fueron 3 sino 4. Sí, el maestro le dijo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Quién estaba diciendo eso? Cristo. ¿Quién es el Cristo? Amor. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Ya conocemos la historia. ¿Qué estamos hablando? Vea, es este. Cierto que sexo y amor, aunque parecen, son diferentes. Yo le digo a mi novia, nos vamos a ir a hacer el amor. Pero es el amor lo que le estoy pidiendo. Estoy pidiendo el sexo. Mire que sexo y amor están asociados. Me voy a hacer el amor, pero realmente estoy haciendo sexo. Y tengo un hijo. Mire, vida, dar vida, amor y sexo está totalmente conectado. Tan es así que yo le digo a mi novia, vamos a hacer el amor y nos vamos a pegar y aquello. ¿Sí o no? Y de amor nada. Entonces mire que estamos hablando de amor, sexo. Pedro, ¿qué es gallo? Antes de que cante el gallo es el ser espiritual profundo que hay dentro de cada uno de nosotros. Por eso el Abraxas es representado como un gallo. El gallo. Antes de que el ser espiritual profundo cante, se exprese, me negarás 3 veces. ¿Qué niega? El amor. ¿Y qué es el sexo? Pues el sexo vive negando al amor. Prometemos un castillo por tener un cuerpo, por tener sexo. Sí. El amor, a pesar de que es el nombre del amor que cometemos tantas infamias, el sexo niega el amor. Pedro representa el sexo. Piedra fundamental. La piedra fundamental de la vida es que todo viene a la vida por el sexo. No solo en los animales, en el reino vegetal. Es una cópula entre las flores la que genera el fruto y lo que genera la vida. Entonces, la piedra fundamental de la vida, de la espiritualidad, es el evangelio de Pedro, el sexo sagrado. Pero al principio era como él. Antes de que el maestro muriera era toda la ebrestaba, así como el sexo entre nosotros, que el sexo nos desespera, sí. Nos monta en una relación, nos monta en una familia, y agréguele pues todos los condicionamientos que nos han hablado del sexo.
vamos a la muerte de Pedro. Por eso es que como es el sexo, mire, la mente baja. Cuando muere aquí, ¿dónde está el sexo aquí? En la cruz de Cristo. Está aquí. ¿Dónde estaría el sexo? Por aquí, ¿cierto? ¿Dónde estaría el sexo aquí? Básicamente aquí. La muerte de Pedro se asocia a un trabajo sexual. Por eso es que cuando el maestro le dice a él, tú eres Pedro, piedra, piedra. El PTR que usted ve en el altar es patar, Pedro. Tú eres piedra y sobre esta piedra, que es el sexo, edificaré mi iglesia, que es la iglesia del amor. La llaman de Roma. Y de hecho, mire que dicen que el primer papa fue Pedro, y eso son mentiras. Mire, Roma. Léalo al revés. La iglesia católica es de Roma, pero la iglesia del que el Cristo entregó era del amor. Es a través del sexo que construyes el amor. Y una parejita, mire, vea, eso se ven y caen encalambrados. Eso ya uno ni sabe cómo hablarle, le tiembla la voz, le hacen hormiguitas por todas partes y se le va bajando. Sí, y eso sí, al principio. ¿Sí? Logré conquistarme. Y después de que le quito los calzones, varias vecesitas, ese encalambramiento se perdió. Sí, quedé entumido. Se perdió el amor. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso es que a través del sexo construye el amor. Uno debería empezar a crear el amor a partir de que empieza a tener una vida sexual, por ejemplo, con alguien. Y resulta que es donde la empieza a matar. Todo está muy bien hasta que lo consigue. Ya lo consiguió. Cuando debería empezar a construir a partir del amor. Ese es el Evangelio de Pedro. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué inquietudes? ¿Podemos dejar ahí? ¿O seguimos? Bueno, entonces dejemos ahí. Podríamos, como le digo, hablar de cada uno de los apóstoles, pero eso daría para largo. De todas maneras nos acercamos a dos aspectos. Pero entonces, si Jesús vino como a colocar a la mujer en su puesto, como dice usted, ¿por qué cuando él escogió los apóstoles no escogió mujeres? Se demoraron para hacer la pregunta. Casi cuando me hice la pausa ahí era pensando si hablaba de eso o esperaba que me hicieran la pregunta. Si vino a reivindicar la mujer, ¿por qué no hay ningún apóstol mujer? La pregunta del millón. Correcto. Realmente la razón no es de machismo ni de feminismo. El Cristo y los 12 apóstoles representan partículas interiores del ser. Hay una partícula que es la madre. Mire que la mujer tiene varios aspectos. Está la prostituta, que es María Magdalena y fue una de sus discípulas más cercanas, al punto que algunos le atribuyen que era la pareja, que la besaba en la boca, una película pues que han montado en torno a eso, y nada de eso es verdad. Sí. Pero, y otro de los aspectos femeninos era la madre, que también la acompañó mucho. Está el aspecto femenino, tiene un trabajo en nuestro interior que te acompaña aún en los procesos del Vía Crucis, que la madre la acompañó en el proceso del Vía Crucis, y la mujer femenina, y el aspecto femenino de la mujer, que ya no es la madre, sino el poder sexual en todo su poder, que es el de María Magdalena. De hecho, cuando sea la primera aparición de la resurrección, a la primera que se le aparece es a María Magdalena. Claro que por ahí dicen que le dijo que porque era una mujer para que regara el chisme, pero eso es lo que dicen las malas lenguas, sí.
Que primero se le apareció una mujer que para que pudiera regar el chisme rápido y que así lo supo todo el mundo. Pero yo no le creo que fuera por eso, sino la conexión más con lo femenino. Entonces mire que está, son partículas del ser. Mira, Pedro representa el sexo, Tomás representa la ciencia, lo experimental, Judas representa el ego, y así cada uno de ellos tiene pues como una representación simbólica en todo el proceso. Entonces es por eso, no porque hubiera quedado desequilibrado de otra forma. Y es número 12, 12 apóstoles. ¿Cómo que es el 12? Total. Eran 12 porque 12 son las partículas del ser. No en vano son 12 signos del zodíaco. Resulta que el 12 es la materia. Y los que tú trabajaste lo maya sabes que el 1 maya se trabaja así. El 12 es la materia, más 1 que es el Cristo. Están los 12 signos del zodíaco y el sol. 13. Entonces realmente es el 13 que es el número del Cristo. El número del Cristo es el 13. Pero uno dice siempre 12, pero 12 más 1 siempre es 12 y el Cristo. 12 apóstoles y el Cristo, porque él también contaba. De hecho, él era el sol ahí en ese centro. Son 12 partículas que tiene el ser. Son 12 ancianos. Cuando se trabaja ya la astrología esotérica, entonces existen 12 ancianos que están al lado del Padre espiritual. Realmente es el 13 que es el Cristo. Y como el 12 es la materialidad, ¿qué hizo el enemigo secreto? Nos desconectó del 13 y nos dijo, no dijo los 13 con los 12 apóstoles y el Cristo, sino que dijo los 12 apóstoles. No dice los 13, los 12 signos zodiacales y el sol en el centro, sino que dice los 12. Porque el 12 te conecta directo con la materia. ¿Qué nos dijo del 13? Que el 13 es la muerte, que el 13 es la mala suerte. Cuando no es verdad. Antes es el Cristo, es el espíritu que se trasciende. ¿Qué más? Bueno, entonces vamos a dejar ahí. Ahora vamos a hacer una misa ahorita a las 5. Por ahí a las 5:10, 5:15, mientras nos organizamos. Para los que quieran participar de esa ceremonia, vamos a hablar de otros misterios que anteceden la Semana Santa. Y mañana están invitados también a las 3 de la tarde y a las 5 también. Vamos a salir un ratico a descanso para que